¿Considera usted que todo discurso relativo a justicia social, feminismo, género, etcétera, contiene un componente extremista que fomenta su rechazo? No tiene un componente. Es asumido por extremistas que provocan su rechazo. Toda buena idea puede ser llevada a un extremo donde resulte repugnante. Por supuesto, quienes llevan las buenas ideas al extremo repugnante son una minoría. La gran mayoría de la gente no considera que la igualdad de la mujer sea invertir la cuestión y acabar con los hombres. Hay gente que lo cree, pero son poquitas personas. Probablemente hombres también, hombres y mujeres. El problema es este. El problema es que ante esas posiciones extremistas, el otro lado, el otro extremo, te dice que esas posiciones extremistas son las mismas para todas las posiciones progresistas. Es lo que pasa cuando a los socialdemócratas los llaman comunistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se contamina del extremismo toda posición razonable, lógica y razonada. Y entras en las guerras culturales, las guerras de extremo a extremo, donde quienes están en medio acaban siendo pintados como lo peor de lo peor. Yo lo hice, en el vídeo de feminismos lo contaba yo muy claramente, y todavía hay gente que dice que el feminismo proponga tal cosa, y pues ni de lo, pero no. Un pequeño segmento de gente más bien volada sí propone eso, pero la vasta mayoría de las feministas lo que quieren son cosas bastante más sencillas, no solo la igualdad de derechos, la igualdad salarial, sino la igualdad en el trato social, la igualdad en la consideración social, la igualdad de oportunidades, poder andar por la calle sin miedo a las 3 de la mañana, o con menos miedo de lo que ando yo. A ver, yo paso a mi perro de noche, y ando de noche por la calle, de pronto viene una chica, y yo me hago a un lado y juego con el perro y doy señales de que no soy un peligro. Porque ella le tiene miedo a todos los hombres, porque sabe que tiene la posibilidad, por pequeña que sea, de ser agredida sexualmente en la calle. O simplemente que le digan algo desagradable o le pellizquen el culo. ¿Sí? Si eso te pasara a ti como tipo, estarías cabreado. Bueno, pues eso es el feminismo en su vasta mayoría de sus concepciones de igualdad, de respeto, de consideración. Pero la derecha se va a agarrar de la izquierda, del extremo, de esas posiciones feministas. ¿Para qué? Para destruir los derechos legítimos de la mujer. Como quien dice los derechos de los trabajadores, como quien dice los derechos de los homosexuales, como quien dice los derechos de las personas de una etnia o de una raza o de una... No, las razas no existen. De una etnia, de un color o de una nacionalidad diferente. Si tienes muchos inmigrantes a España y uno de ellos viola a una mujer, ¿qué es lo que va a decir la derecha extrema? Los inmigrantes violan mujeres españolas. No van a decir ese caso extremo, caso delictivo, pero hombre, delincuentes tenemos en todos lados, que los españoles tienen lo suyo. No, se va a empapar con una generalización absurda, injustificada, pero eficaz desde el punto de vista de la demagogia. Se va a culpar a todos de lo que hacen los extremos. Yo creo que eso es lo que pasa fundamentalmente, ¿no?